Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. Un terremoto de gran magnitud sacudió la semana pasada el mundo del fútbol europeo, un mundo que por lo demás está abonado a los escándalos y constituye un asunto de actualidad permanente. La información deportiva, como bien sabemos, suele ser más seguida, mucho más seguida que la política y bueno, no digamos ya que la información económica. Pero esta vez la cuestión tiene implicaciones que van mucho más allá de lo deportivo. El origen hay que ir a buscarlo en el anuncio hecho por Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, de la creación de una Superliga de fútbol con otros 11 clubes europeos que figuran entre los más exitosos en las competiciones internacionales, al menos a día de hoy. Aparte del Real Madrid, en esta Superliga jugarían, pues así entre otros, por no decirlos todos, jugaría el Barcelona, el Manchester United, el Liverpool, la Juventus de Turín o el Atlético de Madrid. Los 12 fundadores habrían llegado a un acuerdo al margen de la UEFA para organizar, han llegado a un acuerdo al margen de la UEFA para organizar su propio torneo liguero que, por la importancia de los participantes, pues dejaría a ciertas ligas nacionales, como la española, la inglesa o la italiana, bastante perjudicadas. Tan pronto como se supo la intención de estos equipos de montar su propia liga, la FIFA, la UEFA y, en fin, todas las federaciones nacionales les amenazaron con sanciones ejemplares. Luego esto saltó a la política. Los gobiernos, algunos como el del Reino Unido de Boris Johnson o el francés de Emmanuel Macron o el español, avisaron que no consentirían bajo ningún concepto que esto se pusiese en marcha. También entró en liza la afición. En Inglaterra se produjeron sonoras protestas callejeras que llevaron a los equipos ingleses a emitir un comunicado en el que se echaban para atrás. En España incluso ciertos equipos mostraron camisetas reivindicativas en contra de la Superliga en la jornada de fútbol del pasado fin de semana. Bien, para el jueves pasado la Superliga ya se consideraba un fracaso, pero es posible que aún de qué hablar. Según algunas fuentes periodísticas, pese a los comunicados, ninguno de los equipos integrantes ha abandonado aún formalmente el proyecto, ya que para hacerlo tendrían antes que pagar una penalización de 300 millones de euros. Una cantidad que, según parece, se acordó en el contrato de fundación para disuadir a los participantes de abandonar el proyecto antes de tiempo. Bien, no sabemos cómo terminará esto, pero a estas alturas ya conocemos algunas de las claves de este proyecto de la Superliga. Un proyecto que podría, si se hiciese realidad, podría cambiar la cara al fútbol europeo de una manera notable. Para entenderlas, estas claves y hablar sobre este tema, nos acompaña hoy en la contra todo un experto en materia futbolística, Luis Montero Trenor, que es escritor, articulista, una persona que además de esto sabe muchísimo, ahora vamos a escucharle, que nos sacará de dudas. Como os decía hace un momento, tengo al otro lado del teléfono a Luis Montero Trenor, que ya os he dicho que es escritor, es articulista, también escribe en la revista Centinela, por cierto, y tiene un libro que hace cosa de 3 años, creo que fue en 2018, si mal no recuerdo, pues le entrevistamos Gonzalo Altozano y yo. Y como os comentaba la semana pasada por YouTube, no tenía yo mucha idea de fútbol y por lo tanto no tenía que buscar a alguien que supiese de esto. Total, que me acordé de aquella entrevista que hice a Luis Montero y dije, caray, si Luis Montero sabe muchísimo de fútbol histórico, ¿cómo no va a saber también de fútbol actual? Bueno, el libro de cualquier manera lo tenéis en la editorial Homolegens, se titula Tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio. Yo la verdad es que nunca quise ser Juanito ni de niño porque era del Real Madrid y como bien sabéis los habituales de la contra, yo soy del Atlético de Madrid y creo que también es del Atleti Luis. Pero bueno, muy buenas Luis, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Efectivamente, aciertas, soy colchonero 100%. ¿Y cómo es eso tú querías driblar como Rubio en el libro este? El que Sí, quería sí, sí. ser Juanito era otro, ¿no? Exacto, esto es una forma de representar lo que ocurría en los colegios madrileños. Los niños del Atlético siempre éramos minoría y entonces tú, o sea, ellos, casi todos los demás, querían regatear o ser como Juanito y nosotros teníamos un ídolo del Atlético de Madrid. En mi caso era Rubio, que era un jugador un poco más pequeñito que los demás, igual que yo, que era un poco más pequeñito que el resto de alumnos, pero tenía una fuerza y una capacidad
para buscar el marco contrario, que ahí me encantaba. Bueno, mi héroe de niño era del Atleti, era Hugo Sánchez, que luego nos traicionó y se fue al Real Madrid, y fue creo que el primer gran desengaño de mi vida. Antes de que me llegasen los desengaños con las mujeres, me apareció el de Hugo Sánchez, porque no podía entender, claro, yo era pequeño, que alguien que había sido del Atleti se cambiase más al Real Madrid, no podía haber sido a otro, no. Entonces eso lo recuerdo con auténtico pavor. ¿En qué año debió suceder eso? ¿El 85? Una cosa así, más o menos, ¿no? Poderoso caballero, sí, eso fue en junio de 1985 y fue un desengaño importante. Hugo tuvo la posibilidad de marcharse al Barça, pero hay algo no tan recordado, y es que en la primavera del 86 o del 87 quiso marcharse del Real Madrid al Barcelona porque recibió una jugosa oferta. O sea que, como casi todos los futbolistas, se vendía al mejor postor. Ahora es una cosa más habitual lo de pasar de un club a otro, pero entonces el ir del Atlético de Madrid al Real Madrid, y luego estuvo a punto de hacerlo, ya digo que no se han recordado el Real Madrid al Barcelona, era más excepcional. Bueno, yo la verdad, si quieres, antes de meternos en harina con este tema de la Superliga, si quieres que te diga lo cierto, a mí me hubiera molestado más que se hubiera ido a otro equipo de fuera de Madrid. Dije, bueno, vale, pues sí, es malo que se vaya al Real Madrid, pero al menos se queda en la ciudad. Yo siempre he sido muy de la ciudad y después del Atleti siempre he sido del Real Madrid. Solo faltaba. Y luego pues ya de los que vengan, del Rayo Vallecano, el Getafe y todos los de los alrededores. La gente del Atleti me dice, pero no entiendes, esto no funciona así. Tienes que ser, si eres del Atleti tienes que ir contra el Real Madrid. Pues no, caray, están a fin de cuentas aquí ahí en Chamartín, ¿no? Veo el estadio a menudo y tal, porque voy a ir en contra de ellos. Pero bueno, eso viene a demostrar que yo no soy un gran futbolero. Bien, si te parece nos metemos ya con Perdóname, sí, déjame que te diga algo. Yo creo que cada uno puede ser como quiera, pero una de las esencias del fútbol, aunque repito, uno puede ser primero del Atlético de Madrid, luego del Real Madrid o del equipo que le plazca, pero una de las esencias es la aversión al otro equipo de la ciudad o de la región, porque te diré que además de Atlético también soy del Extremadura, de Almendralejo, que es mi pueblo, y si algo no puede ver un aficionado de la Extremadura es al Mérida. O sea que esa rivalidad regional siempre está presente. Sí, ahí demuestra los que les gusta el fútbol y a los que no nos gusta, que lo entendemos desde un punto de vista puramente urbano. Bueno, si está en la ciudad pues habrá que apoyarle, ¿no? Y yo por eso no le tengo manía, al contrario, me parece muy bien y me gusta que gane siempre que no le gane al Atlético de Madrid, claro está. Bien, en este caso tenemos al Atleti y al Madrid, pero jugando una liga bien distinta y no aquellas ligas míticas de los 80 que coleccionábamos los cromos. Podría ser que se pusiesen a jugar en una especie de Superliga, esa sí que sería estelar galáctica, ¿no? Que diría Florentino Pérez, el Florentino Pérez de hace 20 años, porque la que se armó la semana pasada fue tremenda. Vamos, para que haya llegado hasta mí la actualidad deportiva ya ha tenido que armarse muy gorda. ¿Qué es exactamente lo que pasó, Luis? Pues yo diría que casi a esta historia deberíamos llamar la Superliga y sus implicaciones geopolíticas, o algo por el estilo. A mí me ha resultado muy llamativa la reacción de los gobiernos. Ya me gustaría que para otras cuestiones, se me ocurre, no sé, por ejemplo, para la vivienda o para la ocupación, actuaran con tanta rapidez. Creo que han decidido que las ligas nacionales son un bien a proteger y creo que también que es un comportamiento muy dudoso por parte de los gobiernos. Porque por mucho que esas ligas haya que protegerlas, estamos hablando de entidades privadas que deberían tener libertad para decidir y libertad para moverse en el mercado. Hemos tenido a Macron, a Boris Johnson, a los duques de Cambridge, al gobierno español posicionándose en contra de esta Superliga, y hasta incluso me dio la impresión de que los asesores de Isabel Díaz Ayuso, cuando le preguntaron, estando frente a los periodistas, y ella dijo, no tengo suficientes datos, se miraron diciendo, esto nos ha cogido a pie cambiado, no pensamos que nos iban a interrogar por algo semejante. Sucede que el fútbol tiene una fuerza tan increíble que esto también recuerda a lo que sucedió hace unos cuantos años cuando Celta y Sevilla estuvieron a punto de descender de forma administrativa y había manifestaciones de 20.000, 25.000, 30.000 personas en Vigo y en Sevilla, que entonces era lo nunca visto. Primero, yo creo que lo que llama la atención es esto, la reacción extraña, excesiva de los gobiernos. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido, quizá nos deberíamos remontar a hace muchos años. Creo que hablamos de 1998, cuando sucedió el primer amago de crear una Superliga. Entonces también era con Media Partners, avalados por JP Morgan, y se pensó en eso, en hacer una liga de los mejores equipos de Europa. No eran los mismos de ahora, sí estaba el Real Madrid, sí estaba el Barcelona, pero también estaban otros como el Ajax, el Oporto, creo recordar que el PSV Eindhoven, Olympique de Marsella, y reclamaban
poder percibir más dinero. Consideraban que la UEFA se quedaba con parte muy importante del pastel y ellos, que eran al fin y al cabo los que ponían el espectáculo, pues no tenían la rentabilidad justa, porque bueno, ellos ponían los jugadores, ellos ponían los equipos y la UEFA se quedaba con casi todo. Aquello no salió, pero en realidad sí salió, porque sirvió para que la UEFA hiciera una competición con mayores premios económicos, para que garantizara un sistema de liguilla con el que los equipos no podían ser eliminados a las primeras de cambio, por tanto jugaban más partidos, por tanto ganaban más dinero. Hablando, por cierto, de resonancias geopolíticas, aquel grupo se llamaba G14, ¿no? Suena también a los grandes y a los poderosos. Y años después, siempre se ha hablado de esta posibilidad de la Superliga, y creo que la situación de la pandemia, la situación de bancarrota real de muchos grandes clubes, ha precipitado la decisión de crear una competición más importante que la Champions, pero la respuesta de la UEFA ha sido dura, la respuesta de algunos gobiernos también. Otra vez estaba JP Morgan avalando con 4.000 millones de euros, y esta respuesta es la que ha desmontado todo en 48 horas. Por una parte, ya digo, las protestas de los aficionados, el posicionamiento de los gobiernos, pero también la amenaza de la UEFA con sancionar muy duramente a los clubes que abandonaran la Champions para integrar la Superliga, que podrían incluso no participar en sus competiciones nacionales. Lleva hoy un artículo muy bueno en Voz Populi, Benito Arruñada, que no es en absoluto, no sé si será futbolero. Benito Arruñada él es de Oviedo, pero da clases en la Pompeu Fabra en Barcelona, y él habla siempre de economía, y lleva hoy un artículo sobre el tema de la Superliga, para que veamos hasta dónde ha llegado esta historia. Tiene una frase que yo creo que lo resume bastante bien. Dice textualmente Benito: la cuestión fundamental es si los fundadores tienen o no derecho a organizarla sin sufrir el boicot de los gobiernos y sin padecer el chantaje de quienes controlan el mercado en virtud de unas leyes que les permiten saltarse las reglas de la competencia y practicar la captura de rentas dentro de las ligas y las federaciones. Yo creo que lo ha resumido bastante bien. Sí, desde luego. Mira, yo te diría algo. A mí no me gusta nada la Superliga. O sea, creo que los clubes deben acceder a las grandes competiciones por el mérito. También creo que perjudicaría a la Liga Española. Creo que hay una tradición muy arraigada de carruseles deportivos, de sábados y domingos con el fútbol apareciendo en televisión, en la radio. Incluso la Liga vertebra y fotografía de algún modo la unidad de España. Es decir, desde Bilbao a Cádiz los equipos se enfrentan, y no me gusta la Superliga, pero creo que por otra parte estas entidades tan importantes, estas entidades deportivas, tienen el derecho de moverse en el mercado como les dé la gana, repito, y no gustándome la competición. Si yo fuera Miguel Ángel Gil, director general de mi equipo, por responsabilidad intentaría entrar en esta competición, y lo intentaría porque el vencedor de la Champions League gana 140 millones, pero el participante de la Superliga, en caso de que al final fuera una realidad, ganaría 350 por el mero hecho de participar. Como director general, ¿cómo no voy a aceptar algo así? Claro, en cierto modo aquí hay una redistribución masiva de equipos grandes que son los que atraen los derechos de televisión, los que llenan los estadios, etcétera, tipo el Real Madrid o la Juventus o el Chelsea, y de eso se aprovechan los equipos más pequeños. Se redistribuye de arriba abajo con el sistema actual. Sí, pero creo que el principal problema de esta Superliga es que tendría 15 clubs fijos. O sea, son 15 clubes que ya se han ganado por su... ni siquiera diría por motivos históricos, sino por ser los que en los últimos años han conseguido más audiencias televisivas, pues han ganado su participación para siempre. Creo que eso va en contra del fútbol. Es decir, que 15 equipos... Si el Atlético de Madrid fuera el último de esa Superliga todos los años y que era 12º en la competición española, aún así tendría ese privilegio de seguir participando. Y eso no es muy futbolero, precisamente. Hay que dar opción a otros equipos como el Betis o el Sevilla, el Athletic Bilbao, de si son mejores algún año, poder participar en la competición más importante.
y el hecho de que haya 15 equipos que se perpetúen ahí para siempre, lo que perpetúa es la desigualdad entre ricos y pobres. Pero estos equipos fundadores estarían siempre, sería un poco el estilo de las ligas en Estados Unidos, ¿no? La de baloncesto, NBA. béisbol, etcétera, ¿no? Que funcionan de esta manera. Son federaciones, ligas, literal, no, la palabra además es literal, de varios equipos que son privados, por supuesto, y que deciden jugar, nada más. Y entrar dentro de esas ligas es complicado, por no decir imposible en algunos casos, ¿no? El que ha ganado su acceso ya está ahí para siempre. Sí, sí, desde luego. Ya digo que estos clubes tienen todo el derecho a tomar las decisiones empresariales que crean oportunas, pero aún así, pues hombre, el hecho de que por ejemplo, el Atlético de Madrid podría estar en duda su participación. Es un equipo dudoso que está al límite, o el Arsenal de Inglaterra. ¿Por qué el Atlético de Madrid y no el Sevilla? ¿Por qué no entra la Lazio de Roma, por ejemplo, o la propia Roma? Sí creo que sería un golpe muy fuerte, sobre todo para la Liga Española. No importaría prácticamente lo que ocurra en la competición nacional. Si no se puede entrar en la Superliga, que es lo más importante, que es lo más de lo más, pues daría igual quedar quinto, sexto, séptimo. Y repito, creo que hay una tradición importante en la Liga Española. La Liga Española no es la NBA. El aficionado al fútbol no es español, no es el aficionado al baloncesto en Estados Unidos, y es difícil de aceptar por un buen aficionado al fútbol. Yo estoy viendo aquí una cosa, tengo la lista delante de los últimos 20 campeonatos de liga en España. ¿Quiénes son los campeones? Sí. Bien, una de las cosas que veo, Sí. que me ha llamado la atención, porque no tenía yo este histórico, es que desde el año 2000, todos los campeonatos, desde la temporada 2000-2001, es decir, hace justo 20 años, todos los campeonatos de liga los ha ganado o el Real Madrid, o el Barcelona, o el Atlético de Madrid, con una excepción, que el Valencia, que ganó la temporada 2003-2004. Bien, en este caso 2001-2002. 2001, 2002 y Valencia, efectivamente, Valencia, menos estas dos excepciones de los que no están dentro de la Superliga. Digo yo que deberían haber metido al Valencia también, ¿no? En principio. Pero si tomamos los últimos 20 años de historia, si sacas a estos equipos de la Liga Española, dejas a la Liga Española tocadísima, porque sacas a los campeones. En realidad no se les saca de la Liga Española, ellos seguirían compitiendo, pero como no tienen que quedar entre los primeros, como no tienen que lograr las primeras posiciones para jugar la máxima competición, que es la Superliga, pues si no son primeros les daría bastante igual quedar séptimos u octavos. Pero aquí se está hablando más que de los equipos históricamente mejores, más que de los equipos con mejores plantillas, de los clubes que congregan frente a la televisión a más personas. O sea, es un tema absolutamente económico y yo creo que si el Real Madrid y el Barcelona, del barco se han bajado todos. Se han bajado los ingleses, casi todos. Los ingleses han recibido varios miles de millones por parte de su televisión hace poco tiempo, televisiones locales, televisiones británicas, y están bastante mejor de dinero que los españoles. Pero el Real Madrid y el Barcelona, pues ahora acaba de llegar Laporta a la presidencia del Barça. Ha abierto la caja y no es que haya telarañas, es que solo hay deudas. El Real Madrid está construyendo un estadio en plena pandemia. Sus jugadores más importantes tienen 34 o 35 años, o sea, Sergio Ramos, Modric, Benzema. Es decir, sus activos más importantes están depreciados. Tienen que hacer algo no ya para subsistir, que eso pueden hacerlo perfectamente, sino para seguir con ese nivel, para seguir siendo uno de los clubes más importantes del mundo. La Superliga en realidad no es para salvar el fútbol, es para salvar a los grandes, es para salvar a un Madrid que no puede mantenerse de esta forma, para salvar a un Barça hipotecado, por ejemplo, por el dineral que le paga Leo Messi, entre otras cosas. Y por eso los ingleses, con tanta naturalidad, han descendido del barco. Han dicho, bueno, nosotros queremos ganar más dinero, es obvio, no es lo mismo ganar 150 que 350 millones al año, pero subsistimos sin ningún problema y somos ahora mismo los hegemónicos en Europa. Hay un detalle importante. En el momento en que se anuncia la Superliga, la Juventus y el Manchester United, que cotizan en bolsa, pues se disparan. Y hay equipos que pueden subsistir sin Superliga y cuidado, muy importante, cuidado con el futuro de equipos como Real Madrid y Barcelona si esto no se llega a concretar, porque solamente hay deudas y muchos gastos por acometer por delante. Por ejemplo, repito, en el caso del Real Madrid es el nuevo Estadio Santiago Bernabéu.
¿Cómo pueden, y esta pregunta te la digo muy en serio, cómo es posible que el Real Madrid o el Barcelona tengan deuda, pero si son máquinas de hacer Sí. dinero? Sí, 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 pero hay una gran hipoteca con los que, o sea, lo que están cobrando los jugadores es una barbaridad. Es la auténtica burbuja del fútbol. Todo esto comienza en los años 90, año 97, 98, que es cuando se comienzan a retransmitir todos los partidos por televisión. Hay una gran desigualdad a la hora de pagar a unos o a otros. Una desigualdad, por una parte lógica, porque no tiene la misma audiencia el Real Madrid que el Real Valladolid, por ejemplo, con los Asuna, aunque discutible, porque para que el Real Madrid juegue la Liga tiene que jugar contra los Asuna o el Valladolid, o sea, no juega contra sí mismo. Y esa ha sido la reivindicación de siempre de los equipos más pequeños. El Real Madrid cobra 150 millones por las televisiones y nosotros 20, pero oiga, el Real Madrid tiene que jugar contra alguien, ahí estamos nosotros para aportar el complemento que falta. Entonces, ¿qué pasa? Que se empezaron a hacer fichajes tremendos, fichajes por 2.000 millones de pesetas en su momento, que ahora parece una minucia, y sobre todo a ofrecer unas cantidades bastante pornográficas de dinero a los futbolistas. Pues estamos hablando lo mínimo que cobra un futbolista en España en primera división son 200.000 euros. Pero nos referimos, por ejemplo, a un portero de uno de los equipos colistas y que sea el tercer portero. A lo mejor no llega a jugar ni un partido de Copa del Rey. A ver, ¿me estás diciendo que el portero de un equipo colista de primera división gana Sí, 200.000 euros al año? Pero eso es, sí, sí, eso es sueldo de un ejecutivo, pero de un ejecutivo de altísimo nivel. de un ejecutivo muy cualificado. Sí, sí, me estoy refiriendo a un portero bueno, no voy a mencionar ningún equipo concreto, pero de los últimos de la clasificación, 200.000 euros por convenio, repito, y son los pobres siempre que tenga ficha con el primer equipo. Son los pobres de entre los jugadores profesionales de primera división. Y de ahí ya nos vamos pues a los 40 millones netos pues supongo que cobrará Messi, que no sé la cantidad exacta, pero, por ejemplo, el otro día se hablaba de Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona, gran jugador, pero 10 millones netos. Y así, un montón de casos. Con esos sueldos, estamos hablando del neto. O sea que nos tenemos que ir a lo que cobran en bruto y multiplicarlo por 20 o 20 y pico jugadores de plantilla. Por eso tienen deudas los equipos de fútbol. Bueno, hablando de dinero, leía el otro día, hace un par de días, que al final, por mucho que los equipos ingleses hiciesen ese comunicado a raíz de las manifestaciones que hubo en las puertas de los estadios en Manchester y en no sé cuántos sitios más para que no se fuesen, Sí. para que no entrasen, mejor dicho, en la Superliga, al parecer esto es lo que leí. No sé hasta qué punto esto será cierto o no era cierto, porque eran simples rumores, que tendrán que pagar 300 millones de euros si quieren abandonar esto. Claro, estamos hablando de que 300 millones de euros es el doble de lo que reciben ya de entrada por participar en la Champions. Es verdad que son rumores, habría que ver, hay un documento, se ha publicado parte de ese documento, habrá que ver con exactitud cuál es la penalización. Y otra cuestión importante es que seguramente la Superliga aún no ha muerto. O sea, la Superliga en teoría ha quedado desmontada en 48 horas, pero estoy muy convencido de que los ejecutivos que controlan estos clubes no se han marchado con esa posibilidad, sabiendo es que vamos a tener que pagar 300 millones de euros, porque no lo habrían hecho ni tan rápido ni de una manera tan sencilla. Veremos qué es lo que ocurre finalmente, pero ya hay noticias de que la UEFA está negociando con un fondo de inversión. La otra rebelión, la del año 1998, terminó en una Champions con muchos más beneficios para los equipos y quizá, ya que no se va a llevar efecto, por lo menos en los próximos 2-3 años, la Superliga, parece que no se va a llevar efecto, sí que se conseguirá un objetivo menor, pero un objetivo importante, y es una Champions League con el doble de beneficios de los que actualmente tienen cada uno de los equipos participantes. Con respecto a los 300 millones, como te digo, sin poder estar seguro, dudo mucho que ellos hayan marchado sin tener claro que al menos pueden eludir el pago. A lo mejor está firmado de alguna forma, comprometido, pero bueno, que tendrá alguna duda jurídica. O sea, que esto podría terminar llegando a un acuerdo con la UEFA, según nos estás contando. Es decir, que sea un empujón simplemente.
Seguramente. Desde luego la UEFA no va a prescindir ni del Real Madrid, ni del Barcelona, ni de la Juventus de Turín, ni siquiera va a colocarse en guerra con ellos porque se necesitan mutuamente. Y yo diría que teniendo en cuenta el prestigio de esos tres equipos, se necesitan del mismo modo. El Real Madrid no es nadie sin la Champions, es el equipo que más Champions ha ganado en la historia. El Barcelona tampoco es nadie sin participar en la Champions, pero la UEFA quedaría como un torneo muy desprestigiado. Ya está bastante desprestigiada la organización, por cierto, y acusada de varios temas de corrupción, pero quedaría muy desnaturalizada sin el Real Madrid, sin el Barça, sin la Juve, que son tres de los equipos que aspiran todos los años a ganarla. Bueno, a mí me contaron un chiste hace un tiempo que decía el chiste: van en el mismo coche Blatter, Platini y Villar. ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? La policía. Bueno, pues yo creo que ese chiste lo conté hace unos cuantos años y me reí. Claro, no sabía muy bien, bueno, identificaba a Villar y a Blatter, a Platini porque había sido jugador, pero claro, el chiste creo que condensa perfectamente lo que son las grandes federaciones internacionales de fútbol, tipo la UEFA o tipo la FIFA. Esencialmente lugares donde hay muchísima corrupción. Un ejemplo lo tenemos en el Mundial que se va a celebrar en Qatar, fuera de temporada, en un país que es una miniatura, es un pedacito de desierto en el Golfo Pérsico y que no tiene mucho sentido y que al parecer han mediado asuntos turbios de por medio. Así que no son quienes para dar lecciones desde la UEFA o desde la FIFA. No, y desde luego no son quienes para hablar de desnaturalización del fútbol. Entre otras cosas porque el fútbol lleva muchísimo tiempo desnaturalizado. Cada vez que hay un fichaje pasa por una cadena de representantes que cobran lo que no está en los escritos, pero es que incluso la misma Liga de Fútbol Española, estoy recordando, creo que fue en Arabia la última, no esta Supercopa, porque esta Supercopa pues se ha disputado sin público, pero la anterior, con Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia, creo recordar que fue en Arabia. Hombre, si eso tiene algo que ver con la tradición liguera española, no hablemos de desnaturalización. La Superliga sería simplemente un paso más, pero el fútbol, desgraciadamente, sí, siguen siendo 11 contra 11 y sigue habiendo un círculo central y siguen jugando 90 minutos, pero porque tienen que hacerlo. Lo que hay detrás, lo importante es el negocio. Bueno, siguen siendo 11 contra 11, pero yo aquí miro la cosa esta del listado de ganadores de la liga y siempre ganan los mismos, porque si estoy viendo la de los subcampeones y también está ahí el Barcelona, siempre los mismos, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, después algunos que entran, el Valencia, por supuesto, entra puntualmente el Villarreal hace unos años, el Sevilla, la Real Sociedad, pero que realmente no hay una... digamos que es un sistema en el que, por lo menos en el fútbol español, no sé, en otras ligas, entiendo que será muy parecido, en el que luego realmente son los mismos que están ganándolo todo, porque si me voy a la de la Copa del Rey, encontramos la misma historia. Y si vamos a la Champions League o a la Europa League, nos encontramos también la misma historia. Tengo todos los listados de campeones aquí, los históricos. Son siempre los mismos nombres. Esencialmente parece ser que esos nombres son los que deciden ponerse por su cuenta, ¿no? Exactamente. Son los mismos nombres desde hace bastantes años. Yo te diría que, mira, en los años 80 hubo 4 años de campeonatos vascos, es decir, 2 campeones vascos, 2 veces la Real Sociedad, 2 veces el Athletic Bilbao. Ahí es donde se frena, donde dejan de competir de una manera clara el Valencia, el Athletic de Bilbao, al que mencionaba antes. Se mete un momento, por unos años, el Deportivo de La Coruña consigue ganar un título de Liga y también una Copa del Rey. Y esto es debido, no es que el escudo pues proporcione más carácter, ni la camiseta. Esto es debido a que las desigualdades económicas cada vez son mayores, sobre todo por la aportación de las televisiones y porque el fútbol ha pasado a ser un negocio global, el fútbol español. Se venden camisetas y merchandising de todos los equipos importantes en todo el mundo, pero esos equipos importantes son fundamentalmente 2, Real Madrid y Barcelona. Real Madrid y Barcelona, Real Madrid y Barcelona. Y eso hace que, como digo, las desigualdades y también las desigualdades sean mayores, la emoción sea menor y no es España un caso único. Aquí por lo menos hay 3 equipos que se juegan el título. Este año 4, porque ha conseguido colarse el Sevilla, que no está a demasiados puntos, pero en Alemania hay uno solo, que gana siempre. El Bayern, ¿no? El Bayern de Múnich, que gana siempre, que prácticamente no tiene rival y que la liga está zanjada pues 3 o 4 o 5 jornadas antes de que llegue a su conclusión. Aquí voy un poco más lejos. Mira, tengo los segundos y los terceros. Desde el año, la temporada 2012-2013, primero, segundo y tercero.
Solo han estado Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. No se ha colado ningún otro equipo. Escúchame, desde 2012-2013. En el podio, digamos. Estos son los tres equipos que están en la Superliga. No es casual del todo. No es casual. La Superliga se ha intentado hacer ahora y entonces es un momento en el que esos tres equipos están muy arriba. Si llega a concretarse hace 15 años o si llega a concretarse en el año 98 cuando se intentó, el Atlético de Madrid no hubiera estado bajo ningún concepto. Y sí otros equipos como el Oporto, como el PSV Eindhoven, que ya no cuentan demasiado a la hora de conseguir títulos europeos. Vamos, no cuentan en absoluto. Quizá el Oporto un poco más, el PSV no. Y en fin, pero sí digo que para un aficionado el hecho de que las diferencias sean cada vez mayores no es nada atractivo. Y estamos hablando de... El Atlético de Madrid pues tiene un presupuesto que ronda los 400 millones de euros. Si se concreta la Superliga, nos iríamos a los 700 aproximadamente. 700 millones de euros al año. El Sevilla tiene un presupuesto de 100 y pico millones. El Sevilla trata de competir con el Atlético de Madrid y lo ha hecho algunos años. Y han sido rivales enconados. Bueno, es que no es que dejaran de serlo, es que el Atlético de Madrid podría comprar al Sevilla, si se concreta la Superliga. Bueno, y esto que me dices ya, porque yo desconocía el presupuesto del Atleti, pero que son 400 millones de euros, si se fuese de la Superliga y ha dicho que se va a ir, le va a tocar pagar en principio 300 millones, es decir, 3/4 partes de su presupuesto. Luego no termino yo de ver eso de los 300 millones. Si realmente lo han firmado, se habrían comprometido es atarse una pesa al tobillo y tirarse al mar. Sí. Y sobre todo, pues hemos observado cómo las bajas de los equipos, la huida de equipos, los ingleses los primeros de todos, pues ha sido en 24 horas. No se renuncia a 300 millones en 24 horas si no se tiene atado desde el punto de vista jurídico. No termino de creer lo de los 300 millones. Bueno, lo que sí creo es que se puede llegar a un acuerdo entre partes, entre UEFA y Superliga, o hacer una UEFA distinta, y creo que hacia allí se encaminarán las cosas. De cualquier manera, esto no pondría en riesgo, en principio, aunque salga, pongamos por caso que sale, la Liga Española, que se seguiría jugando. Lo único que lo que vendría a sustituir la Superliga sería la Champions League, nada más. Yo creo que existiría la Champions. Hay 20 equipos que jugarían la Superliga y el resto tratarían de entrar en Champions. La Champions sería un torneo menor, lo equivalente ahora a la Europa League, porque pues ni Barcelona, ni Atlético de Madrid, ni Real Madrid tendrían que conseguir méritos deportivos para jugar la competición superior. La competición superior ya es la Superliga y la tienen asegurada. Y entonces otro tipo de clubes como la Real Sociedad, como el Athletic Bilbao, como el Villarreal, como el Valencia, pues querrían siempre estar entre los 4 primeros para jugar esa Champions, que claro, se quedaría muy coja porque estaría sin los grandes equipos de Europa. Sí, completamente descafeinada, claro. Claro, no se pone en riesgo, pero repito, el Atlético de Madrid podría ser 17º, es más, no sé si habrá alguna cláusula por ahí, incluso bajar a segunda división y mantenerse en la Superliga. Bueno, esperemos que el Atlético no baje a la segunda, ya bajó una vez, ¿te acuerdas? A principios de este siglo. Me acuerdo perfectamente. Bajó en el año 2000 y sí va contra la esencia del fútbol, no contra la esencia del mercado. O sea, no contra el mercado, ahí no me meto, el que un equipo pueda bajar a segunda división, pero el hecho de ser fundador de la Superliga, segunda división en su país, pero como es fundador de la Superliga, puede jugarla todos los años. No, eso no le veo mucha coherencia. Bueno, con 700 millones cuesta bajar a segunda, ¿eh? Ya solo por los jugadores que puedes comprar. Sí, es verdad, pero si en el momento en que se pierde opción de ser primero en la liga, como no, la Superliga está garantizada, entonces no se va a ser campeón de liga, porque pongamos que en la jornada 20 ya hay 12 o 14 puntos de desventaja, y eso a veces pasa, pues bueno, el Atlético de Madrid o el Real Madrid o el Barcelona se dejarían llevar, les da igual quedar quintos, séptimos, novenos, sí, evidentemente a segunda división no bajarán, aunque sí es posible que utilizaran a sus jugadores menos importantes y a jugadores del filial para determinados partidos. Se desnaturalizaría mucho. Claro, al ser la Superliga una liga significa que habría partidos todos los domingos o casi. Luego los jugadores tendrían que jugar la Liga Nacional, más la Copa del Rey, más la Superliga esta. Sí. Y al final... Bueno, sería martes, miércoles en la Superliga. Y además...
eso es competencia directa contra la Champions, porque la Champions se juega los martes y los miércoles también. Pero la gente, el aficionado, al final seguiría la Superliga, puestos a ver qué sé yo, un Barcelona-Huesca o un Real Madrid-Almería, pues prefieres ver un Atlético de Madrid-Juventus, ¿no? Si es a igualdad de condiciones, estoy hablando. Sí, últimamente han salido algunas cuotas de audiencia y al parecer el otro día un documental de la 2 que se llamaba Animales Salvajes se vio más que el Celta Alavés. Puedo estar equivocándome, el Alavés seguro, creo que el otro era el Celta. Sin embargo, Javier Tebas ha contraatacado con la audiencia del último Real Madrid-Liverpool, que no se distancia mucho del anterior partido del Real Madrid, creo que Real Madrid contra otro equipo, no sé si contra el Valladolid. Bueno, el caso es que hubo pocos espectadores más, porque los seguidores del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, que son la mayoría de los futboleros de España, pues siempre ven a su equipo, independientemente de contra quién juegue. Pero hay algo interesante aquí. Florentino Pérez, presidente de esta Superliga, cuenta que quieren volver a atraer la atención de los jóvenes. Los jóvenes entre 14 y 24 años ya no ven partidos de fútbol. Están con YouTube, con otra serie de con entretenimientos. Los videojuegos, a todas horas, sí. Claro, y si les cuesta seguir una clase académica, pero también les cuesta seguir un partido de fútbol en el que durante muchos minutos no pasa nada. Necesitan emociones permanentes. Fíjate que el otro día oía que uno de estos equipos de fútbol, no sé llamarlo virtual, bueno, de videojuegos, los de tiene eSports más presupuesto, ¿no? Sí, tiene más presupuesto que la Real Sociedad de San Sebastián, un club con tanta tradición. Y lo que dice Florentino, que ellos quieren recuperar la atención de estos jóvenes a base de grandes partidos, jóvenes que nunca van a quedarse en casa como yo sí hacía, y otros futboleros de mi edad en los años 90, pues se televisaba solo un partido a la semana, pues había un Español contra Español Valencia, me quedaba a verlo porque era el partido que se televisaba. Ellos son incapaces de hacer eso. Entonces, les gusta cuando hay un mundial, cuando se juega la Champions, cuando hay un derbi madrileño. Y pretenden ofrecer eso, pues que todas las semanas haya grandes partidos y volver otra vez a convertir en clientes a estos jóvenes. Bueno, la verdad es que no está mal pensado, todo hay que decirlo, sobre todo si uno conoce a los jovencitos de ahora, de 13, 14, 15 años, que efectivamente no están con el fútbol como estábamos nosotros, allá por los años 80 y 90. Entonces, eso sí, tendría una ventaja esto, Luis, menos para el Atlético de Madrid. Media España es del Madrid, la otra media es del Barcelona. Bien, pero hay una parte que no se identifica ni con un equipo ni con el otro. Entonces, si juega la Superliga el Atleti, tendrían que ir con el Atleti, lo cual sería una muy buena noticia, claro, porque ganaría aficionados por ahí. Sí. Pero ha habido una reacción bastante virulenta de los otros aficionados en contra de la Superliga. Se han sentido ultrajados. Habría que intentar calibrar también cuál es la pérdida de valor de marca de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en España. Porque de hecho, los jugadores de los otros equipos han salido con camisetas en la última jornada en las que estaba impreso un lema que era gánatelo. Es decir, no se puede entrar en una gran competición sin haber previamente jugado una liga local y que te dé acceso y te dé la posibilidad de llegar ahí. Eso es también para estudiar, Es también para estudiar porque ya el Real Madrid fue recibido el pasado fin de semana en Cádiz al grito de peseteros. Normalmente son las fotos y los aplausos. Y a lo mejor, ya digo que esa sensación de ricos que quieren acrecentar la diferencia entre unos y otros podría jugar en contra de ellos. Bueno, está de hecho jugando ya en contra. Si hay otros equipos que han salido con un lema muy bien tirado, por cierto, ese de gánatelo en las camisetas, ya no hace falta que me digas mucho más. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, que al final te he tenido aquí retenido más de media hora. Así que espero que os haya gustado este programa con Luis. Como veis, es una auténtica enciclopedia del fútbol. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado hoy. Ha sido muy interesante. A mí me ha interesado muchísimo. Es un gusto escucharte hablar sobre estos temas. Fernando, muchas gracias a ti, un saludo a todos los que nos escuchen y encantado de haber estado aquí. Bueno, pues queridos amigos, ya vamos a terminar con Pizarro, que nos habla del juicio a Derek Chauvin y el juicio de George Floyd. Aclarados los hechos, sabemos que Derek mató a Jorge y que Derek no tenía intención de matar a Jorge. Tenía intención de detenerlo como sospechoso de un delito y lo hizo con gran brutalidad. Y
Derek había sido juzgado y declarado culpable por quienes no vieron en la víctima a Jorge, sino a un hombre negro que representaba a todos los hombres negros, a toda la raza negra y a todos los segregados del mundo. Y estos improvisados jueces han resultado ser muchos, muy activos, muy violentos y de toda condición, desde el presidente de Estados Unidos hasta la familia de Jorge. La ratificación por parte de un jurado popular de la sentencia de los linchadores ha sido la opción más inteligente porque parece que la justicia institucional ha actuado y no se crispa más a los crispados. Quizás Derek no ha tenido un juicio justo, pero lo que es seguro es que ha tenido justo el juicio que más convenía a todos. Así que acepto Derek, todos conformes. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos esta contracrónica de hoy que ha sido futbolística. La verdad es que futbolística, pero muy interesante. A mí, desde luego, me ha gustado escuchar a Luis, que ya se lo he dicho ahora mientras me despedía de él, que es un auténtico placer. El libro, por cierto, que ha escrito, bueno, que escribió hace ya 3 años, como os lo decía al principio, pero para dejároslo os puedo dejar el enlace debajo en la descripción. Se llama Tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio. Bien, lo tenéis en la editorial Homo Legens, pero vamos, lo podéis comprar también a través de Amazon en el libro electrónico, en edición Kindle. Así que os dejo el enlace en la descripción. Entre tanto, yo me despido de todos vosotros. Hasta mañana.